hacer después del almuerzo? Uno siempre queda pesadito, hay que intentar quedar atentos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Ahora vamos a hablar. Que- Cedí. Dale. Bueno, y, y vamos a estar hablando en cuanto bueno, con Kitty, en cuanto a el ministerio de los niños, la santificación bíblica en el ministerio de niños, importante tema. Hablábamos, recuerdan que hablábamos ahora con Carlitos, quienes estuvieron con Carlitos, hablando en cuanto a todo este ministerio de jóvenes, pero la importancia también de cómo un jovencito se va formando desde cuándo, pues desde la niñez. Entonces, todo esto también es una responsabilidad de la iglesia, el ministerio de los niños. Tenemos aquí a Cristian, lo conocen algunos como Titi, pero es Cristian Guamán, profesor del CCP, egresado también del CCP, y dicta diferentes materias acá en el CCP. Pues tenemos la oportunidad de estar con Cristian en viajes misioneros a la selva, tenerlo allá en nuestra casa, compartir esa parte también del ministerio. Y él está ahora con su esposa Julie, sus tres lindos hijos, Maticín, Lilú y Anet. Y damos gracias a Dios también por su misma dinámica, 50 minutos de enseñanza y después van anotando sus preguntas y después tenemos 20 minutitos. Si de pronto alguna pregunta no alcanzamos a responderlo, ustedes pueden encontrarlo a él en los pasillos y en cualquier lugar para poder seguir compartiendo. Entonces, Stevie, Cristian. Bueno, buen día, tarde ya. Estamos después de un guiso de lentejas, se complica, pero ahí estamos. El tema que vamos a estar tratando es fomentando la santificación bíblica en el ministerio de niños. Eh, Uno de los peligros en la actualidad es pensar que el ministerio de niños está enfocado para el entretenimiento del niño, ¿sí? Pero una de las metas que tenemos para este tiempo es que podamos entender, por un lado, qué es lo que la Biblia piensa en cuanto al niño. En segundo lugar, poder entender cuál es el rol de la iglesia en el niño. Y en tercer lugar, cómo acompaña a la iglesia desde el ministerio de niños. Así que vamos a arrancar con el primer aspecto, que es lo que la Biblia dice en cuanto a los niños. Cuando pensamos en los niños, tenemos que pensar, es una etapa que ha sido diseñada por Dios con características propias. El desarrollo de la vida humana por etapas no es consecuencia del pecado, es, ¿no es cierto?, el diseño de Dios. Dios diseñó que la humanidad se reproduzca y pase por diferentes etapas de crecimiento, desde el ser un embrión en la panza de la mamá a ser un adulto que puede concebir hijos, ¿sí? Entonces, a través de estas etapas es la manera en cómo Dios diseñó el crecimiento de una persona desde la niñez hacia la adultez. Entonces, cuando pensamos en el niño, tenemos que pensar que cada etapa tiene características importantes, ¿sí? Y que es muy importante que la iglesia sepa entender que un niño tiene que ser niño. Una de las características que vemos en el niño es que es vulnerable y dependiente. Vulnerable en el sentido de que esta etapa tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, el niño tiene un discernimiento limitado. Cuando vemos en Jonás, cuando hace referencia en cuanto
a los niños ahí en Nínive, dice que los niños no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Cuando pensamos en la niñez, tenemos que pensar que un niño no tiene la capacidad absoluta para poder formar o defender un criterio. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, de pequeñitos tratando de ser luz en su entorno, lo que debemos pensar es que una de las características de los niños es justamente esto. Es difícil que lo haga porque su discernimiento es limitado por su niñez, es la característica de su niñez. También, ¿no es cierto?, cuando pensamos en la forma en cómo exponemos a los niños, tenemos que recordar esto. El niño es vulnerable porque su discernimiento es limitado. Él no tiene la capacidad de poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para su vida en esa etapa. También el niño está diseñado para tener necesidades, pero no está diseñado para suplir por sí mismo esas necesidades. Por ejemplo, cuando vemos en Pedro, ¿no es cierto? Dice, desead como niño recién nacido, habla, ¿no es cierto? Este niño que quiere la leche, quiere ser alimentado, ¿no es cierto? Porque el niño tiene necesidades de su etapa, pero no tiene la capacidad para suplir por sí mismo todas las necesidades. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, versículo 11 y 12, se describe en el juicio de Dios y el profeta hace una aclaración de cómo los niños iban a sufrir por no tener el cuidado de su madre. Entonces, una de las características principales que tenemos que pensar en la niñez es que son vulnerables y son dependientes. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas que muchas veces queremos hacer como iglesia con el Ministerio de Niños es hacer programas grandes donde vengan muchos niños a la iglesia, pero olvidamos este aspecto, ¿sí? La vulnerabilidad y la dependencia. El niño no es capaz, ¿no es cierto?, de poder defender sus criterios una vez que vuelve a su hogar. Y el niño necesita estar y crecer en dependencia del entorno donde Dios le ha puesto. Otra de las características que debemos pensar en cuanto a la niñez es su desarrollo gradual. El niño piensa en términos lineales, ¿sí? Entonces el niño sabe lo que tiene adelante y te explica lo que está adelante. El niño no puede pensar, ¿no es cierto?, en términos de razonamiento crítico, como los adultos, ¿sí? Entonces vos para tomar una decisión financiera no estás pensando, ¿no es cierto?, en que ese caramelo te gusta y lo compras. Entonces, por ejemplo, mi hijo, el Maticín, él venía juntando dinero. Entonces era mi cumpleaños y él tenía varios cupones que se iban ganando los niños en el Ministerio de Niños cuando completan toda su memorización de la rama teológica, de los versículos. Entonces él dijo, bueno, tengo cupones, yo quiero ese libro. Entonces sus cuponcitos no alcanzaban ni a la mitad del libro. Pero para él es eso, ¿no es cierto? Tengo dinero, puedo comprar algo. Entonces no tiene el razonamiento de lo que implica si es mucho o poco, ¿sí? No sabe cuánto implica decidir comprar ese libro en relación a lo que tiene. Sabe que no le alcanza, pero no sabe que poder completarlo es mucho lo que le falta, ¿no es cierto? Porque en su pensamiento es el dinero, con el dinero se compra, ¿sí? Pero para un adulto, ¿no es cierto? Cuando pensás en comprar, estás pensando qué tan útil te va a ser, estás pensando si tienes el dinero para poder comprarlo, ¿no es cierto? Si tienes los recursos para eso específicamente, piensas con muchos más criterios. El niño tiene un razonamiento mucho más lineal. Entonces hay un peligro en eso, ¿no es cierto? Hay un peligro alineado con lo anterior, con el hecho de que es vulnerable. El niño muchas veces es expuesto porque el niño no tiene la capacidad de razonar y el niño solo tiene ese criterio. Entonces, otro, en cuanto al desarrollo gradual, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que sería antibíblico creer que el niño dentro de la iglesia local se comporte como un adulto. Entonces, muchas veces como iglesia estamos, ¿no es cierto?, callando a los niños, estamos, ¿no es cierto?, que todos estén como sentados todo el tiempo, estamos, ¿no es cierto?, tratando de que el niño sea un pequeño adulto. Y estamos olvidando que los niños son niños, están en un desarrollo gradual.
También lo que debemos pensar es sus pensamientos, sus patrones de pensamiento son simples. La forma en cómo ellos piensan no es complicado. Hay mucha simpleza en la manera en cómo ellos deciden las cosas. Eh, Tenemos que afirmar y celebrar como iglesia que los niños no hablen y piensen como adultos, ¿sí? Sino que lo que tenemos que aprender a afirmar es que la niñez refleja la sabiduría de Dios. Cuando vemos el rol de los niños en la iglesia con estas características, lo que tenemos que pensar es, al ver a un niño, podemos ver lo que nosotros somos cuando recibimos a Cristo. Somos eso, ¿sí? Somos personas vulnerables y dependientes, sin un pensamiento crítico bíblico, ¿no es cierto? Somos personas que tienen que crecer y tienen que ir madurando hasta llegar a ser adultos, ¿sí? Maduros en la fe. Entonces, el rol de los niños en la iglesia es muy importante, ¿sí? Otra de las características en cuanto a su desarrollo es que su crecimiento y desarrollo abarca todos los aspectos de su vida. Entonces, el niño no solamente debe crecer en conocimiento de Dios, sino que el niño va a ir creciendo en estatura, ¿sí? Y el niño va a ir creciendo, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Lucas 2, cuando se refiere a Cristo, que él crecía en sabiduría, ¿no es cierto? En conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, cuando pensás en el crecimiento del niño, el niño tiene que tener un desarrollo integral. Un desarrollo integral significa que el niño necesita crecer en lo que conoce, todo lo que aprende, todo lo que va asimilando, la forma en cómo lo que asimila va afirmando su razonamiento crítico, pero el niño también necesita crecer en estatura, ¿sí? Entonces los niños necesitan comer, los niños necesitan jugar, los niños necesitan correr, gritar, ¿no es cierto? Porque su desarrollo físico es muy importante. Pero asimismo, el niño necesita crecer en su relación para con Dios. El niño necesita aprender, ¿no es cierto?, quién es Dios, qué es el temor a Dios, cuál es el fin de él, ¿no es cierto?, llevarle la gloria a Dios. Necesita aprender que Dios se lleva la gloria cuando él obedece. Necesita aprender qué es lo que Dios espera de él como niño. Entonces, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de los niños, muchas veces escuchas que los papás están pidiendo muchas cosas. Pero lo que tenemos que pensar es dos cosas pide Dios de los niños. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál se les viene a la mente? A ver. Obediencia. Y la otra, honra. ¿Sí? Eso es lo que Dios pide del niño. Entonces, honra y obediencia. Es todo lo que Dios pide del niño. Entonces, cuando pensás, ¿no es cierto? El niño tiene que aprender que eso es lo que Dios quiere de ellos. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender a acompañar en el niño. Honra y obediencia hacia sus padres. Un crecimiento en gracia hacia Dios. Conoce a Dios, teme a Dios, le habla acerca de Dios. Pero también un crecimiento en gracia para con los hombres. Entonces el niño tiene que aprender a relacionarse con los adultos. Entonces uno de los peligros en la sociedad actual es pensar que el niño solo debe crecer entre niños. ¿Sí? Y que los niños no deben estar en medio de los adultos. En muchos lugares evangélicos, los niños se han convertido casi en el estorbo de una predicación efectiva. Entonces, ¿no es cierto? Cuando el predicador está hablando y el niño empieza a hacer ruido, se le pide a la mamá con el niño que salga, o se pide, ¿no es cierto?, que ningún niño esté para que la gente pueda poner más atención. Y entonces se le ha quitado al niño de un lugar que es gracia para él. El niño necesita ver adultos poniendo atención a la palabra de Dios. El niño necesita ver adultos escuchando la palabra de Dios, cantando a Dios, ¿sí? El niño necesita ver adultos abriendo su Biblia, tomando sus notas, porque es ahí donde el niño va a aprender hacia dónde está avanzando. Entonces, es un error grande, ¿no es cierto?, sacar a los niños de ese lugar, del entorno donde Dios los ha puesto, del entorno de la iglesia local. El niño necesita crecer en gracia, en relación con Dios y con los hombres. ¿Sí? Su desarrollo gradual. Entonces, es vulnerable, es dependiente, se está desarrollando. Lo siguiente de la característica de los niños es su necedad. ¿Sí? Cuando vos pensás en un niño, tienes que recordar que la realidad espiritual de este niño es que necesita la salvación.
Entonces, la Biblia, ¿no es cierto?, dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Lo característico de un niño es su necedad, ¿sí? Es su falta de sumisión a la verdad, es la realidad abierta de su pecado. El adulto cuando va creciendo aprende, ¿no es cierto?, a, a ser hipócrita, en, ¿no es cierto?, saber que quiere hacer algo, pero decidir no hacerlo. Aprende a aparentar, ¿sí? Aprende a disimular, pero el niño no. El niño te va a decir las cosas como te las tiene que decir, ¿sí? El niño va a decir lo que está pensando, el niño va a decir cómo lo está pensando, ¿sí? Y el niño va a mostrar su rebeldía de manera muy abierta, ¿sí? Pero es parte de su etapa, ¿sí? Su necedad, su vulnerabilidad, su desarrollo gradual, ¿sí? El que el niño va creciendo. El que esto sea la característica del niño no significa, ¿no es cierto?, que como es su característica, entonces le vamos a permitir, ¿no es cierto?, como es rebelde, que grite, como es rebelde, que golpee, ¿no es cierto? Entonces, pero sí tenemos que estar como iglesia conscientes que hay algo característico del niño. El niño es niño. Entonces, cuando pensamos el niño es niño, significa, ¿no es cierto?, que el niño es vulnerable, que el niño no tiene un racionamiento crítico. Entonces, cuando le dices, ¿no es cierto?, pero no te diste cuenta, lo que tienes que pensar es tal vez no, ¿sí? El niño está pensando, ¿no es cierto?, en patear la tapita, no está pensando en cuánto ensucia las paredes su juego. El niño está pensando jugar con la pelota, no está pensando en que puede romper los vidrios con su juego, porque el niño es niño, ¿sí? Él está pensando en eso que está haciendo, no en todo lo demás. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero no te diste cuenta o no pensaste lo que podía pasar. Y la respuesta es no, ¿sí? No, porque es niño, ¿sí? Él no está pendiente de todo eso. Él no está pensando, ¿no es cierto?, cuánto yo voy a causar con las decisiones que estoy tomando. Entonces, si vos te pones a pensar, los que son padres, todas las locuras que sus hijos han hecho, puedes llegar a esa conclusión. Ellos no pensaron, ¿sí? Ellos pensaron en lo que estaban haciendo, pero no pensaron en lo que iba a pasar. Entonces, me acuerdo una vez compramos aceite de oliva y mi hija en la escuelita estaba memorizando el salmo, ¿sí? Entonces, un día mi esposa salió a la terraza y mi hija estaba con aceite desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Con la botella ahí. Está, dice, me estoy bañando en aceite, ¿sí? Estoy siendo ungida, decía la niña. Entonces se bañó con todo el aceite, decía en la terraza. Estaba llena de aceite de oliva por todo lado. Porque vos piensas, ¿no es cierto? Me puedo enojar por lo que hizo. Puedo decirle, ¿no es cierto? Es un aceite caro. ¿Cómo vas a usarlo para jugar? Pero ella no piensa en nada de eso. Porque su característica no es pensar en nada de eso, ¿sí? Ella solo unió lo uno con lo otro, ¿sí? El aceite y la unción, es lo único que pensó. Pero vos lo que tienes que pensar es, eso es ser niño, ¿sí? No tiene un desarrollo crítico, su pensamiento es lineal, está creciendo, es vulnerable, tiene necedad en su corazón, ¿sí? Entonces la rebeldía es lo natural. Lo siguiente que debemos pensar, no solo las características del niño, sino las necesidades del niño. Entonces, una de las cosas que los niños necesitan es protección y provisión. Dijimos, ¿no es cierto? Ellos pueden expresar su necesidad, pero no pueden satisfacer su necesidad, no pueden suplirla por sí mismos. Entonces, ellos necesitan protección y provisión. Me gusta mucho el pasaje de ahí de Pablo a los Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entonces, acá Pablo te hace un gráfico, ¿no es cierto? Y para Pablo decir cuánto amaba a los de Tesalónica, lo que trae a la mente es la imagen de una nodriza, ¿sí? Y dice, nosotros, ¿sí?, fuimos tiernos entre vosotros. Ahora, imagínate Pablo, ¿sí?,
diciendo esto, nosotros fuimos tiernos entre vosotros. Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Los niños necesitan este cuidado, ¿sí? Necesitan esta protección. El cuidado y protección de los niños era muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Vieron cuando Moisés es tomado en Egipto? Le ponen una persona que lo cuide. Era la etapa principal de su crianza. Nosotros hoy menospreciamos mucho a los chiquititos, pero si vos mirás el mundo antiguo, esa edad era la más valiosa, ¿sí? Los primeros años de crianza eran los más valiosos. Ponían a personas sabias para poder enseñar y cuidar, ¿sí? No era la etapa descuidada, no era, ¿no es cierto?, donde los dejaban que corran y que hagan su vida. Pensaban, esta es la etapa más importante, es donde le vas a poner todas las verdades que van a afirmar el criterio de toda su vida. Entonces, cuando pensás, ¿no es cierto?, cómo está el ministerio de niños en tu iglesia, una de las cosas que tienes que pensar es qué tan sólida es la enseñanza en el ministerio de niños, ¿sí? ¿Cuánto espacio, ¿no es cierto?, hay de preparación entre la predicación de un domingo, del culto, desde el púlpito, y la enseñanza en la escuela dominical, en el aulita del niño? Si la distinción es abismal, hay algo que no se está entendiendo, ¿sí? El niño necesita ser cuidado, el niño necesita ser protegido. En este aspecto, acá, ¿no es cierto?, esa etapa es importante. Entonces necesita el niño poder ser cuidado, ser guiado. Ahí en Efesios capítulo 6 usa la palabra criar, cuando dice vosotros padres, cuando dice, si no criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, esa palabra criar es, ¿no es cierto?, no es solamente mirar que crezca, sino es poder guiarlo a través de las etapas. Cuando pensás en criar a un niño, la crianza de un niño, ¿sí?, lo que tienes que pensar es el niño no decide hacia dónde avanza y cómo avanza. El niño necesita ser protegido y el niño necesita ser guiado, ¿sí? Entonces, cuando pensás en protección y provisión, lo que tienes que pensar es que la necesidad del niño es, debido a sus características, necesita ser protegido, como el cuidado de la nodriza a sus propios hijos, ¿sí? Pero el niño necesita ser guiado, ¿sí? Necesita ser criado, guiado atentamente hacia la meta donde tiene que alcanzar. Entonces, cuando vos estás formando o siendo parte en la formación de los chiquitines, lo que debes pensar, ¿no es cierto?, es cómo estoy siendo parte de lo que el niño necesita. Es las preguntas que la iglesia tendría que hacerse, ¿sí? La siguiente necesidad que tiene el niño es de enseñanza. Ahí en Efesios 6:4 dice, ¿no es cierto? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra amonestación, ¿no es cierto?, es este aspecto de confrontar su pecado, enseñarle la verdad y empujarlo a vivir la verdad. Entonces, no solamente es decirle lo que está mal, es enseñarle la verdad, mostrándole la verdad y empujándole a vivir la verdad. También una de las cosas que nos debe llamar la atención es que cuando Pablo escribe a los de Éfeso, él escribe a los hijos, porque no dice que los padres les enseñen a sus hijos a obedecer, sino que dice, él escribe directamente a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pablo está considerando a los hijos como parte de la audiencia a la que le está hablando. Pablo decide ser parte en la enseñanza directa de los chicos, ¿sí? No va al padre, ¿no es cierto? Dice, padres, enseña a sus hijos a obedecer a los padres. Va directamente, dice, hijos, los niños necesitan enseñanza. En Deuteronomio 6, cuando dice, ¿no es cierto?, cómo el pueblo de Israel lo iba a enseñar, dice, enseñarás a tus hijos, ¿no es cierto? Y le dice la forma en cómo debe enseñarle, ¿no es cierto?, de forma repetitiva, forma pedagógica, ¿no es cierto? Le enseñarás a levantarte, a acostarte. Todo el tiempo tenía que enseñarle. ¿Cómo le va a enseñar? Las cajitas, ¿no es cierto?, donde estaba toda la ley. Todo el tiempo tenían que aprovechar
para poder enseñar la verdad a los chicos. La verdad tiene que aprender, tiene que ser enseñada. El niño necesita ser guiado en su desarrollo con el acompañamiento intencional de la palabra de Dios. Entonces lo que vos debes pensar es qué tanto estamos siendo parte de la formación de la cosmovisión bíblica del niño, ¿sí? ¿Qué tanto estamos enseñándole al niño que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios y lo hace desde un aspecto bíblico, ¿sí? El niño tiene que mirar eso. La enseñanza le va a dar un criterio bíblico al niño. El niño debe aprender a someter su voluntad a la autoridad establecida por Dios. El niño debe entender que fue creado para obedecer a Dios. El niño debe entender que Dios demanda obediencia y honra a los padres. Entonces, cuando pensás, las necesidades del niño son protección y provisión, ¿sí? La necesidad del niño es enseñanza enseñanza constante al niño. La otra necesidad del niño es comprensión, ¿sí? Martín Lutero decía, los niños no son adultos pequeños. Los podéis vestir como un adulto, pero no lo son. Uno debe interactuar con ellos y aceptar el caos del niño, ¿sí? Eso es lo que decía Martín Lutero en cuanto a la niñez. Decía, debes aceptarlos, ¿sí? Debes enseñarle. Entonces, cuando vos, ¿no es cierto?, querés enseñar a los niños con la expectativa de que te ponga la misma atención que un adulto te debe poner, entonces arrancamos mal, ¿verdad? A los que están en el ministerio de niños, ¿no es cierto?, lo que les decimos es, estudia como si fueras a enseñar desde el púlpito, luego siéntate y piensa cómo enseñarle a un niño, ¿sí? Porque tu estudio debe ser se me fue la palabra, tan firme, ¿no es cierto? Debe ser realmente bíblico, debes haber invertido horas en estudiar, debe ser robusto en contenido, pero luego tienes que pensar cómo hago que el niño entienda esto, ¿sí? Entonces toma todo el tiempo que necesitas para estudiar, pero luego toma todo el tiempo que necesitas para pensar en cómo enseñar, porque el niño necesita la verdad. El niño necesita someterse a la verdad, necesita aprender desde la verdad. Pero lo que los adultos necesitan entender es que debemos comprender a los niños, ¿sí? Necesitamos bajarnos a la altura de ellos y enseñarles como ellos, ¿sí? Comprensión. Los niños tienen una única manera de aprender, de razonar, de expresarse, ¿sí? Pretender que actúen como adultos es lastimar la etapa que les permite Dios. Entonces, una de las cosas que se debe defender es que los niños sean niños, ¿sí? Mientras están en la etapa de niños. No debemos permitir que se lastime esa etapa. No debemos permitir que se les obligue a saltar esa etapa. Los niños son niños, ¿sí? Otra de las cosas que necesita el niño es disciplina, ¿no es cierto? Efesios 6:4 decía, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta disciplina tiene dos aspectos. Por un lado, tiene, ¿no es cierto?, la corrección y por el otro lado tiene el entrenamiento. Entonces, eso es lo que el niño necesita. Dios estableció la disciplina como el medio de gracia para el niño. Proverbios 22 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿no es cierto? Lo que el niño necesita aprender es a quebrar la voluntad. Necesita aprender a quebrar la necedad que está ligada a su corazón. Y acá dice, ¿no es cierto?, Proverbios, es la vara lo que va a hacer la tarea. Entonces Dios estableció no solo la disciplina como un medio de gracia para los niños, sino que Dios estableció la herramienta para la disciplina, Dios estableció la meta para la disciplina, ¿sí? No es corregir una conducta, sino formar el carácter del niño conforme a la voluntad de Dios. Entonces lo que pensamos, ¿no es cierto? La meta no es que el niño deje de gritar en el culto, sino la meta es que el niño decida agradar a Dios, ¿sí? Es formarlo a su voluntad. La disciplina efectiva
debe ir acompañada de la enseñanza de la Escritura. Ahora, todo esto, cuando lo vemos, ¿no es cierto? Parece, o sea, la disciplina la tiene que hacer el padre, ¿no es cierto? La protección la tiene que dar el padre. ¿Cómo la iglesia puede ser parte en todo esto? Entonces, lo primero que debemos pensar es que entendiendo las características del niño y entendiendo las necesidades que el niño tiene, necesitamos reconocer que hay áreas en las que podemos involucrarnos en el proceso de santificación directamente con el niño. Sin embargo, también debemos asumir que la parte fundamental del crecimiento del niño viene arraigado con la tarea fiel de los padres. Entonces, pensar hacer un ministerio de niños sin el involucramiento de los padres es la receta perfecta para el fracaso del ministerio de niños. Porque lo que la iglesia tiene que hacer, ¿no es cierto?, con el ministerio de niños, no es solo centrarnos en el acompañamiento del niño y su aprendizaje de la verdad, sino en la orientación a los padres en el cumplimiento fiel de la tarea de ser padres. Entonces, cuando pensamos en ministerio de niños, no debemos pensar como un punto, ¿no es cierto?, de entretenimiento para el niño. Tenemos que pensar en el ministerio de niños como un punto de entrenamiento para el niño en su proceso de crecimiento y para el padre en su etapa de entrenamiento. Entonces, el ministerio de niños va a tener estos dos aspectos. Va a tener una influencia directa en la vida de santificación del niño y va a tener una influencia indirecta, ¿sí?, fomentando la paternidad en la vida de su padre. ¿Qué es la primera parte? Involucramiento directo con el niño. Por ejemplo, antes de pasar ese aspecto, una de las cosas cuando tenemos que tomar una decisión en el ministerio de niños, una de las cosas que te debes preguntar es cómo aporta esto a cumplir esta tarea, ¿sí? Entonces, ¿quieres hacer un programa grande, ¿no es cierto?, para invitar muchos niños? Y vos tienes que preguntarte, ¿no es cierto?, de qué manera esta actividad cumple o ayuda a la iglesia en el cumplimiento de su propósito en relación con los niños, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que debemos pensar es que suele haber desgaste de energía y recursos, ¿sí?, y no termina siendo una tarea completa. Porque dijimos, ¿no es cierto?, la gran parte del ministerio de niños va a ser de la mano de los padres. Entonces tenemos niños que muchos, por la gracia de Dios, han sido salvados y han podido crecer en la iglesia, ¿no es cierto?, y afirmarse, y hoy los vemos entre nosotros. Pero lo que debemos pensar, ¿no es cierto?, ¿cuántos de los niños con padres no creyentes han permanecido fuera del programa? Porque hay una realidad, ¿no es cierto? El niño necesita ser acompañado del padre. Aunque yo haga la tarea constante en la vida del niño, ¿sí?, hasta donde Dios me lo permite, no puedo hacer la tarea que el padre tiene que hacer. Entonces va a ser una tarea limitada grandemente. Entonces lo que debes pensar es, involucrémonos en la vida de familias y entonces ganemos al niño. Pero muchas veces se nos ha enseñado, ganemos al niño para llegar a la familia. Pero entonces el niño está sufriendo, ¿no es cierto?, y llevando una carga que no le corresponde porque no tiene el razonamiento para defender la verdad que está aprendiendo, no tiene los padres que le acompañen a afirmar esa verdad, sino que más vale, ¿no es cierto?, están volviendo a un entorno donde no les importa todo lo que están aprendiendo. Entonces, ¿cómo puede la iglesia involucrarse en el trabajo con los niños? Primero dijimos el involucramiento directo con los niños. En primer lugar, la gran comisión. Cuando pensás ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús ordena hacer discípulos a todas las naciones. Esto incluye a todos los niños. El ministerio de la gran comisión no es solamente ir y predicar el evangelio. Cuando vos miras ahí la gran comisión, dice que lo que tenemos que hacer es enseñar, ¿sí?, enseñándoles que guarden y hagan todo. Dice,
Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que vos debes pensar en la gran comisión con el niño es que, por un lado, una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es pensar, el niño tiene una realidad, una necesidad real de la predicación del evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Hablamos desde el principio, ¿no es cierto? Como cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo entendiendo que somos pecadores, el pecado en el niño es tan natural porque la característica del niño es la necedad. Entonces debemos pensar, este es un punto importante en la vida del niño, el evangelio predicado con claridad. Cuando pensás, ¿qué tengo que hacer en la vida del niño? Lo primero que deberíamos pensar es necesitamos predicarles el evangelio. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, en las situaciones de lío que hay en las diferentes aulitas de escuela dominical, ¿no es cierto? Las peleas, los gritos, las rebeldías. Pues tienes que pensar, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que el pecado sea expuesto. Es la gracia de Dios que tengas oportunidades para poder mostrar su pecado y predicar el evangelio. Es solo la gracia de Dios. Si no lo miras como la gracia de Dios, entonces, ¿no es cierto?, estás perdiéndote la oportunidad de poder cumplir con la comisión que nos ha sido encomendada. El niño necesita escuchar el evangelio. Uno de los peligros de los niños de la iglesia, yo los llamo los niños de iglesia, es que crecen tan familiarizados con la verdad porque le escuchan en sus casas, le escuchan en la iglesia, ¿no es cierto? Se reúnen entre familias y siguen escuchando la verdad. Sus papás les están enseñando la verdad todo el tiempo y entonces la verdad se les hace algo común. Y lo que necesitan es, ¿no es cierto?, hermanos en Cristo que entiendan que aunque conocen la verdad y la pueden decir, todavía Dios no les ha concedido el entenderla y que entonces necesitan toda oportunidad en la que se les exponga a la verdad del Evangelio para que un día todas las verdades que han aprendido, han memorizado y han escuchado sean reales en su vida y ahora las puedan vivir. Pero a veces pasamos por alto, ¿sí? Y creemos, como los escuchamos hablar, ¿no es cierto?, como cristianos, y les vemos comportarse, ¿no es cierto?, y le vemos todo el tiempo en actividades de la iglesia, se nos pasa por alto la necesidad que tienen del evangelio. Entonces pensamos, ¿no es cierto?, sí, hacemos actividades grandes porque necesitamos alcanzar a los niños de afuera para Cristo, pero Dios nos ha concedido la gracia de tener niños adentro, ¿sí? Y son los niños que necesitan el evangelio tanto como los de afuera. Necesitan el evangelio con toda la diligencia porque pueden estar engañados con el conocimiento que tienen de la verdad. Vos puedes mirarlos y crecer al lado de ellos y asumir y dejar que ellos asuman que son creyentes por todas las verdades que han escuchado, por todas las formas en cómo sus padres les han criado y olvidarte la necesidad que tienen del evangelio. Entonces, ¿no es cierto? Cuando pensás en hacer programas para afuera, vos tienes que pensar qué tanto estoy haciendo con los niños adentro. Los niños deben, en un libro que se llama eh, La enseñanza de la bondad, la escritora dice, no, este es en otro, este es en No me hagas, en Padres Fieles, dice, los niños deben recibir la instrucción temprana, la instrucción a temprana edad, en cuanto a Dios y la reverencia que se le debe tener. Deben ser instruidos en cuanto a las doctrinas particulares a la salvación. Más bien, la presión debe estar sobre los padres y los obreros de la iglesia a que sean fieles en presentar el evangelio completo a esta temprana edad. Enseñe diligentemente a los niños acerca de Dios,
el hombre, el pecado, la ley y la salvación conforme a las Escrituras. Vos tienes que pensar, ¿no es cierto? Cuando miras tu ministerio de niños o cuando pensás en el ministerio de niños, dijimos hace rato, es pensar qué tan robusta está siendo la enseñanza en el ministerio de niños. ¿Qué tan claro está siendo el evangelio que está siendo expuesto? ¿Qué tan bíblico está siendo el evangelio que está siendo expuesto? ¿Qué tanta doctrina tiene las enseñanzas que los niños están escuchando? Porque a veces pensamos que por ser niños se les debe privar de la teología, ¿sí? Pero los niños necesitan aprender de Dios, necesitan aprender de quién es el hombre, qué es la salvación, qué es el pecado, necesitan teología. Los niños necesitan ser enseñados y alcanzados con el Evangelio, ¿sí? Lo siguiente es la iglesia debe crecer en un compromiso de enseñar fielmente la verdad a los niños. Ahí en 2 de Timoteo, tres 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos que pensar, este es el valor que la escritura tiene en la vida del niño. ¿Sí? Muchas veces uno de los problemas del ministerio de niños o uno de los desalientos del ministerio de niños es que no puedes ver fruto temprano, ¿sí? Entonces pensás que como no ves fruto temprano, son los otros los que se van a encargar, ¿sí? Entonces los cuidas, ¿no es cierto? Y pensás, el ministerio de jóvenes va a llevar a este niño al lugar donde debe ir, ¿no es cierto? Termina el ministerio de jóvenes y el ministerio de hombres lo va a llevar, ¿no es cierto? Al lugar donde tiene que ir. Pero lo que dice acá la escritura es, ¿no es cierto? Vemos a un Timoteo que Pablo dice, persiste en lo que aprendiste desde niño, ¿sí? Desde niño, desde la niñez, Timoteo, aprendiste estas verdades. Desde la niñez, Timoteo, ¿no es cierto? Has aprendido la escritura y es lo que te llevó a este punto. Persiste en eso, Timoteo. Pablo destaca la importancia de la instrucción. Este ejemplo nos muestra, ¿no es cierto?, qué tan importante es la instrucción en las vidas de los pequeñines. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, no sé cuántos de acá están sirviendo o a cargo del Ministerio de Niños. ¿Sí? Bueno, la pregunta que yo les haría es, ¿qué es el contenido de su enseñanza? ¿Es manuales comprados que no verificas el contenido que está? ¿O es instrucción bíblica? ¿Sí? No estoy en contra de los manuales. Lo que pensaría es, los manuales son buenos si te ayudan a transmitir la verdad. Los manuales no son autoridad. Los manuales no son la regla final de enseñanza. Lo que los manuales solamente es una ayuda para transmitir la verdad. Pero si lo que vos estás estudiando en el manual no es lo que la verdad dice, entonces tienes que no usar ese manual, ¿sí? Porque lo que los niños necesitan es la verdad que les va a salvar. Y la verdad que les va a salvar solo les va a salvar cuando sea predicada desde la verdad. El niño necesita escuchar el consejo de Dios, no el consejo del profe. El niño necesita escuchar, ¿no es cierto?, todas las historias del Pentateuco, entendiendo para qué se contaron esas historias, para quién se contó esas historias, con qué sentido se contó esas historias y qué significa para él hoy esas historias. Pero a veces pensamos que es mucho para poder hacer eso con un niño. Pero si pensamos que es mucho trabajo para hacerlo para un niño, entonces es mejor que no nos paremos a predicar. Porque la verdad predicada desde cualquier aspecto, menos desde la verdad, no trae salvación, no trae fruto. Solo va a traer, ¿no es cierto?, confusión a los niños. El niño necesita aprender la verdad, porque esa verdad es la que va a salvar al niño y va a santificar al niño. Debe ser, ¿no es cierto?, enseñanza bíblica robusta.
Entonces, prepárate para el púlpito, enseña a los niños. ¿Sí? ¿De qué otra manera la iglesia se tiene que involucrar? Tiene que crecer en un compromiso de amonestación mutua. Y para la amonestación mutua va a depender de dos aspectos. Por un lado, en relación con el niño, ¿sí? La tarea de cada creyente es poder ser parte de la vida de santidad de ese niño. Cuando vos ves un pecado, ¿sí? Hablo con el Ministerio de Niños, ¿no es cierto? El otro día estábamos ahí y un niño entró llorando al culto. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, me sacaron de la clasecita. ¿Cómo que te sacaron? Sí, me sacaron. Entonces, lo que tuvimos es que tener una charla con el profe, ¿sí? Y yo le decía, ¿no es cierto? Esta es tu tarea. Tu tarea no es mandar a que el padre lidie con su pecado. Vos viste su pecado, vos confrontas su pecado, vos restauras al niño en su pecado. ¿Sí? Porque es alguien que Dios te puso en el camino para eso. El padre no vio lo que vos viste, ¿sí? Pero luego lo siguiente es, ve y dile al padre cómo él tiene que acompañar en lo que vos viste. Pero la iglesia tiene que tener a los niños como parte de amonestarnos los unos a los otros. El pecado de los niñitos son tu responsabilidad. Cuando tú lo ves, tú lo confrontas. Pero hay un desafío en esto, ¿sí? El primer desafío es reconocer que no somos los padres, ¿sí? Entonces, lo que vos puedes hacer con los niños de la iglesia está limitado, porque vos tienes que entender, no sos el padre. Vos no puedes, ¿no es cierto?, querer ejercer una autoridad del niño superior a la que los padres tienen. Lo que el padre dijo que no es no, y lo que el padre dijo que sí es sí. Cuando no estás de acuerdo con algo que el padre dijo que sí, tu tarea es hablar con el padre, no con el niño. Entonces, por ejemplo, en la memorización que hacemos, el concurso de memorización, una de las cosas que siempre marcamos es, ¿no es cierto?, no le retes al niño por no haber memorizado. Ve y habla con el padre por no haber hecho que memorice. Porque el niño está bajo la responsabilidad del padre. ¿Sí? El padre tiene que velar que el niño haga la tarea. El padre tiene que velar que el niño memorice la escritura. Entonces, si vos le decís al niño, ¿no es cierto?, es la tercera vez que llegas impuntual, entonces ve y habla con el padre, porque el niño viene con el padre. ¿Sí? Entonces, recuerda, no somos padres. Siguiente, no cambiamos los corazones. Tu tarea es, ¿no es cierto?, ponerte a la altura del niño, mirarle a los ojos y enseñarle la verdad. ¿No es cierto? Lo que tú estás haciendo es rebeldía. ¿Sí? Lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Dios lo llama de esta manera. Esto es lo que Dios dice que tienes que hacer. Tienes que pedir perdón a Dios. El problema es el pecado en tu corazón. ¿Sí? Necesitas ser salvado de ese pecado o nunca vas a dejar de hacer esto. Lo que necesitas es entender y aprovechar todas las oportunidades que Dios te da para confrontarle con la verdad, pero necesitas recordar que no cambies el corazón del niño. Solo la verdad lo puede hacer. Entonces, sé bíblico. Que el versículo que le vas a dar al niño cuando le hablas con su pecado sea el versículo que Dios dice sobre ese pecado. ¿Sí? Sé bíblico. Siguiente, no olvidemos la enseñanza en bondad. Cuando está ahí el libro de Romanos, capítulo 15, dice que eran llenos de todo conocimiento y bondad. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando vos pensás la palabra bondad, no solamente es amable, sino que es con un propósito de bien. Entonces, cuando vos hablas al niño, lo hablas, ¿no es cierto?, buscando el bien del niño, no para castigarle por cómo te hizo sentir. Entonces, vos estás dando la lección y el niño empieza a gritar, entonces lo agarrás al final de la lección, ¿no es cierto?, y le decís, la próxima no te dejo entrar si vas a estar gritando. Lo que vos debes pensar, ¿no es cierto?, la tarea es la bondad. La meta es el bien del niño. Necesita escuchar la verdad, ser amonestado de su pecado, presentar el evangelio para salvación. ¿Sí? Es la oportunidad que tienes, el ministerio de niños siendo parte de la santificación del niño. Seamos pacientes. La instrucción en esta etapa
lleva mucho más tiempo que en tu vida, ¿sí? Cuando vos te pones a pensar cuánto te cuesta batallar con un pecado, tienes que pensar al niño mucho más, porque no hay pensamiento crítico, dijimos, su pensamiento es lineal, no hay discernimiento, entonces él aprendió, ¿no es cierto? Subirse a la silla no te permite papá, bueno, tú no se sube a la silla, pero se sube al sillón. El papá tiene que decirle, bueno, al sillón tampoco te puedes subir. ¿No es cierto? Entonces el pensamiento es lineal, ¿no es cierto? Lava los platos, va a lavar solo los platos, lava las cucharas, va a lavar solo las cucharas, porque es eso lo que está entendiendo. Entonces sé paciente, él va aprendiendo, tiene un crecimiento gradual, él va aprendiendo lo teórico, ¿no es cierto? El conocimiento, tiene un razonamiento lineal. Mantengamos comunicación con los padres. Dijimos, ¿no es cierto? Al principio, no sos el padre. Entonces, ¿qué haces cuando ves pecado? Le hablas al niño, le presentas el evangelio al niño, luego le hablas al padre y le presentas la situación, ¿sí? Le enseñas al padre las conversaciones que ha tenido con el niño. Tienes que ser muy sabio porque el niño, dijimos, es vulnerable. Entonces, tus conversaciones con los niños tienen límites, ¿sí? Hay conversaciones de santidad que no importa cuánta confianza tengas con el niño, vos no las puedes tener, ¿sí? Porque los niños van creciendo. No sé, yo tengo un Juan Esteban, lo ven a Juan Esteban, está todo grandote ahora, y yo lo conozco a él desde que es chiquititito, ¿sí? Entonces, para él es muy fácil contarme cosas, ¿sí? Tanto las buenas como las malas. Pero ha habido muchos momentos donde yo he tenido que frenarle y decir, esa, a mí no, ¿no es cierto? Ve y chálale a tu padre, ve y chálale a tu mamá. No son conversaciones que yo debo tenerlas con vos. O hemos hablado con el papá, ¿no es cierto? He dicho, bueno, vamos a charlar, pero llámalo a tu papi. Entonces vamos a charlar los tres juntos, porque hay conversaciones que no puedes tener, estás limitado, ¿sí? Entonces mantente en comunicación con los padres. El ministerio de niños no aísla al niño del padre. El ministerio de niños ayuda a que conecte cada vez el niño con el padre. Es él el que tiene que hacer la tarea de amonestación en el hogar. Ahora, involucramiento con el padre. Primero, ayúdale a tener metas claras en la vida de santificación del niño, ¿sí? Uno de los peligros es que pensamos que la dinámica bíblica del cambio, vieron, despojarse, renovar, vestirse, es solamente para el adulto. Entonces, ayúdale al padre a que viva estos principios con su niño, ¿sí? Ayúdale a establecer metas claras. Cuando dice, ¿no es cierto?, en Efesios, criarlos en la disciplina. Pregúntale al padre, ¿a dónde estás llevando a tu hijo hoy? ¿Cuál es el siguiente paso para la vida de tu hijo? Porque la vida de santificación en la vida del niño no solamente es marcar el pecado, sino ponerle la siguiente meta, ¿sí? Entonces vos le dices, este pecado no debes cometer, ¿sí? Vas a batallar, pero luego la siguiente meta, ¿cuál es? ¿No es cierto? Vas a aprender a tener dominio propio, ¿sí? Vas a aprender a ser paciente, vas a aprender a perdonar, vas a aprender, ¿no es cierto?, a no ser pendenciero. ¿Cuál es la siguiente meta? Porque la tarea del padre no solo es marcar pecado, la tarea del padre es criar. Entonces, cuando pensás en ministerio de niños, trabajando en la santificación del niño, tiene este aspecto donde el maestro se involucra directamente con el niño, pero tiene este aspecto donde el maestro acompaña en la vida del padre, metas claras hacia dónde están avanzando. Abraza el modelo bíblico del cambio, ayúdale a que el papá arme, ¿no es cierto?, el plan de batalla con sus hijos. Recordar la exhortación de Dios a los padres. Cuando el padre te dice, ¿no es cierto?, pero ya lo he intentado muchas veces y no lo he logrado, la tarea del ministerio de niños es recordar a sus padres la labor que Dios le ha dado en la vida del niño, ¿sí? Comprender la necesidad de la crianza bíblica. El padre necesita recordar que la necesidad de su hijo es que su voluntad sea quebrada. Entonces, tu tarea como ministerio de niños no es solo enseñarle al niño, es acompañar al padre, ¿sí? Porque Dios le ha dado ese rol al padre. Entonces, la vida de santificación tiene que ir de la mano. Un profe exhortando, pero un papá disciplinando de manera bíblica. Prioriza la gloria de Dios en la crianza.
enséñale al padre, ¿no es cierto?, que la meta no es criar un hijo con buena conducta, sino criar un hijo que honre a Dios, que tema a Dios. Acompaña el aprovechamiento de las oportunidades dadas por Dios en su hogar. Todo el tiempo el padre debe tener en su mente la salvación y la santificación de su hijo. Por lo tanto, debe estirarse todo el tiempo para instruirlo en la verdad. Entonces, por ejemplo, en nuestra escuela dominical, nuestro Ministerio de Niños está por la escuela dominical, estructuras de escuela dominical, y lo que tenemos es un cuaderno, el cuaderno de tareas, es lo que nos ayuda a ver cómo está el padre con el niño. Entonces se le manda la tarea tiene que hacer el niño con el papá, ¿sí? Cuando no hace la tarea, entonces vamos al papá, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo estás haciendo? El Ministerio de Niños es solo la herramienta que como iglesia tenemos para poder acompañarte en tu tarea de discipular a tu hijo. Entonces, ¿por qué no hicieron la tarea? Entonces te da la oportunidad de enseñarle esto, ¿no es cierto? Tu tarea es criar a tu hijo. No, es que no quiere hacerlo. Bueno, tu tarea es pastorear a tu hijo, ¿sí? ¿Qué has estado haciendo para acompañarlo en su rebeldía? ¿Qué aspectos estás mirando que tu hijo no quiere quebrar? ¿Qué estás haciendo para que su voluntad sea quebrada? Entonces, el Ministerio de Niños tiene la tarea de ser parte en la vía de santificación del niño con las limitaciones que tenemos porque no somos los padres y acompañar al padre en la crianza del niño, ¿sí? Entonces, cuando hay reunión de padres, por ejemplo, lo que tenemos que pensar es toda la iglesia tendría que estar, porque toda la iglesia tiene la tarea de acompañar a los padres en hacer su tarea. Y toda la iglesia tiene la responsabilidad de criar a los niños que Dios ha puesto en medio de ellos, ¿sí? Entonces, les doy unos libros que ayudarían para ir creciendo un poco más. La mayoría son de crianza, pero como Ministerio de Niños te va a ayudar para entender más al niño y lo que Dios pide del padre. Padres Fieles es un libro muy bueno, te va explicando la etapa de cada niño, cada etapa del niño, enséñales con diligencia, te va a explicar acerca de la importancia de la predicación bíblica a los niños. Crianza de hijos te va a mostrar la importancia del evangelio en el acompañamiento del niño, y la enseñanza de la bondad te va a explicar cómo este aspecto de bondad es muy importante para trabajar en la vida de los hijos. Así que hasta ahí llegamos, se acabó el tiempo. No, muchas gracias. Bueno, ¿tienes preguntas? ¿Hay alguna pregunta para intentar aprovechar este tiempito? 20 minutitos nomás. Si alguno tiene una pregunta, no sé si mi pregunta fuera del tema, pero ¿por qué algunas veces algunos pastores o cristianos, familias cristianas, nací en la familia cristiana, pero sabe toda la historia, sabe toda, memoriza todos los versículos, pero por fin crece y cuando era adulto ¿cómo es? No vivía como cristiano espiritual, no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Creo que por un lado la salvación es de Dios. Entonces el padre no decide cuándo su hijo se salva, solo Dios decide cuándo el chico va a ser salvado. Por otro lado, pienso la rebeldía es natural en el corazón del hombre. Entonces cuando el hombre no quiere creer es porque ama más su pecado. Y esto no tiene que ver por la cantidad de palabra que ha recibido, sino por su pecado, su corazón engañoso. Sí, uno de los peligros que tenemos como iglesia y como padres es estar más atentos a la conducta de nuestros hijos. Entonces pienso muchas veces, o he visto muchos hogares donde los padres mismos no han sido diligentes en predicar el evangelio a sus hijos, porque sus hijos están memorizando, porque participan en actividades, porque saben de la Biblia, pueden predicar el evangelio, muchos de ellos,
¿sí? Y entonces no están interesados en predicarles la verdad, porque esto es engañoso, les hace creer que son creyentes. Pero pienso, por un lado también está esta parte de los padres, de ser constantes en la predicación del Evangelio. Sí, creo que eso es muy importante. Pero aún todo eso no te asegura salvación, porque la salvación solo viene del Señor. Sí, creo que eso. Es mi preocupación con mi hijo, por ejemplo. Yo tengo dos polos, porque tengo por un lado mi hija que es como muy obediente y entonces vos le dices algo y lo hace, ¿sí? Entonces no recibe casi nada de paleta, es bastante juiciosa, se porta muy bien y cuando vos le quieres predicar el evangelio te dice, pero yo no soy mala, papá, ¿sí? Entonces al ser tan juiciosa y obediente ella piensa, ¿el evangelio para qué? Si yo no hago algo malo para necesitarlo, ¿sí? Y por el otro lado tengo mi varón, que en cambio es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es una exposición abierta al pecado. Pero tiene tanto conocimiento de la verdad que él piensa y se entiende creyente. Que hoy mi tarea no es decirle vos no sos creyente porque yo no puedo ser su corazón, pero sí ahora mi urgencia es mostrarle así es como vive un creyente. Entonces cada vez que sea una situación de pecado, yo lo que le digo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? ¿Sí? Un creyente actuaría de esta manera, ¿no es cierto? Entonces si sos creyente te tienes que arrepentir. Si no te quieres arrepentir, entonces está en duda quién sos vos delante de Dios. Pero nosotros nos salvamos. Entonces yo puedo orar por mi hijo, tengo que ser diligente en predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y tengo que ser diligente en avisarle a los profesores. Por ejemplo, los hombres que están enseñando a mi hijo, yo tengo que decirle, mi hijo no creo que sea creyente. Entonces eso les pido porque no quiero que lo traten como un creyente, ¿sí? No quiero que le afirmen su identidad y que sea engañado, sino más vale lo que quiero es que ellos le sigan predicando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, él hay que hacer su decisión personal. Claro, sí, como cada uno de nosotros. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Vos hiciste mucho énfasis en el tema de cuando en la escuelita de niños tenemos que involucrar mucho a los padres. Pero, ¿qué pasa en un caso donde, digamos, no está la presencia del padre? Directamente está solo la madre. Y vos le das la tarea al nene, o al chico mejor dicho, a que haga el plan de batalla con los padres. ¿Qué aconsejas vos en este caso donde no está el padre directamente y está solo la madre? Vos decís que es recomendable aconsejarle el plan de batalla con Claro, la madre. pienso, no, creo que alguien ya me preguntó sobre ir a visitarlo, por ejemplo, y trabajar y todo. Yo lo que pensaría es, hay que acompañar a la mamá, lo que deberíamos preguntarnos es quién, ¿no es cierto? Entonces, si hay mujeres, cualquier mujer de la iglesia lo puede acompañar, pero la mujer, si es creyente, la mamá puede hacer la tarea, la mamá tiene la tarea de criar a sus hijos en la piedad. Muchas veces hay que darle las herramientas, hay que entender, ¿no es cierto?, que el crecimiento tiene mucho que ver en relación con el modelo bíblico dado por Dios. Entonces, muchas veces el crecimiento va a ser más lento, ¿sí?, o va a ser más deficiente porque hay un modelo bíblico que se está rompiendo, pero es la palabra de Dios la que produce el fruto. Así que sí, la mamá podría hacer la tarea, pero lo que hay que ver es quién acompaña a la mamá. ¿Sí? Uno de los peligros muchas veces es querer que el ministerio tome ese rol, ¿sí?, el rol de los padres en la vida del chico, y eso es algo que hay que evitar, ¿sí? El rol de los padres debe estar muy presente y el niño tiene que entender eso, ¿sí? No se puede sacar el rol de los padres de la vida de los chicos. Hace un tiempo una mamá me hablaba y me decía, yo no sé nada de las charlas que mi hijo tiene con su mentor, ¿sí? Entonces para mí eso fue algo preocupante y que hubo que charlarlo, porque pienso el ministerio es solo una herramienta para el padre, ¿sí? El ministerio no funciona aislado del padre, ¿sí? No funciona. Ya mi hermano y después... Hermano. No, mi pregunta mía es un poco
Cuando hablamos de niños y de la inocencia y de todo lo que requiere un niño, ¿hasta qué edad se considera que un niño es niño? No sé si me entiendo lo que pregunto, porque Sí, sí, por sí. ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes y demás. Y a mí me toca el área de adolescentes, y a veces yo veo a adolescentes que son niños, que hay que explicarle o hay que tratarlos como niños. Y es muy difícil porque es una etapa que se hace difícil tratarlos como niños cuando ya son casi jóvenes. Nosotros estamos ahí en el medio. Claro. Y no, entonces, incluso no sabemos ni de qué edad tenerlos, porque hasta el año pasado se hizo una edad y este año se sumó casi de más chicos. Entonces, como que. Y con respecto a lo que decía él, mi preocupación también es en el área de los niños. Nosotros también tenemos niños, que no estoy yo ahí, pero en la iglesia hay niños. Nosotros tenemos muchos niños que papá directamente, el papá y mamá no van a la iglesia. O sea, son niños que son del barrio y cómo trabajar con eso también. Es que esa va a ser una parte muy deficiente. Al sumo, y encima adolescentes siguen viniendo a la iglesia, si lo tenemos como adolescentes sin que los papás estén en la iglesia. Entiendo. Pienso en el caso de los niños es muy diferente al del joven, ¿sí? Vamos por preguntas. Primero yo diría, deja de ser niño cuando físicamente ya no es un niño, ¿sí? Dios ha dado marcas claras en las etapas. Entonces hay un momento donde físicamente el niño deja de ser niño, ¿sí? Entonces esa marca clara hay que respetar. Entonces uno de los peligros es que no es que hay que hablarle como niño porque es un niño, porque parece niño. Entonces lo que estamos haciendo es fomentando lo que la sociedad hace hoy. O sea, hoy la psicología lo llama adolescencia extendida, ¿sí? Donde ahora, ¿no es cierto?, son adolescentes como hasta los 24 años más o menos, ¿sí? Pero es problema de la sociedad. Y decía, ¿no es cierto?, al inicio, uno de los peligros en las iglesias es infantilizar demasiado al niño que está hasta los 11 años y le sigues tratando como un nene de 3 años y luego quieres que a los 12 años que pasa el programa de jóvenes sea un joven, ¿sí? Entonces, entender la característica del niño es muy importante. Porque el niño no es inocente, es vulnerable, no hay inocencia. Él nace con una inocencia rota desde que nace. El niño es corrompido desde que es formado, ¿sí? Entonces el niño no es inocente. Si le quieres llamar inocente en cuanto a la exposición que ha tenido a cosas malas, es diferente. Pero no es inocente en cuanto a su pecado. Desde que nace el niño aprende que grita y obtiene, ¿sí? No hay inocencia. No hay inocencia porque hay una ley escrita en el corazón de las personas. Entonces no hay inocencia. El niño tiene características de niño, que sería falta de criterio, necesidades, no se puede, ¿no es cierto?, suplir solo las necesidades, etc. Entonces, por ejemplo, el niño sabe que su responsabilidad es sentarse a comer, pero el niño no está pensando cómo conseguir la comida, ¿sí? Entonces, cuando niños viven esas situaciones, lo que pensás es, fue quebrada su niñez, ¿no es cierto? Fue obligado a vivir como un adulto siendo niño. Pero creo que por un lado sería eso, tener en mente de la inocencia no es lo natural, ¿sí? Viene corrompido por diseño, ¿sí? Por el pecado. Lo siguiente, deja de ser niño cuando físicamente ya no es niño. Entonces, cuando ya deje de ser niño, no hay que tratarlo como niño. Tienes que ser parte de su desarrollo gradual. Entonces, si vos pensás, ¿no es cierto?, cómo se está comportando como niño, entonces le voy a hablar como niño, está siendo parte de su retraso en su desarrollo. Tu tarea, ¿no es cierto?, acompañando al padre, a nosotros, por ejemplo, nos pasó ahora último que hay un papá, ¿no es cierto?, que tiene 3 hijitos y yo le digo, deja que tu hijo más grande crezca, ¿sí?
porque vamos a cruzar la calle, ¿no es cierto? Y es de esa en la mano, ¿no es cierto? Los tres nenes, entonces el nene más grande va agarrado de la mano. Luego es, ¿no es cierto? Vamos, caminemos. Y mi hijo es más de ir suelto de la mano y entonces le quiere llevar al otro y dice, no, 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 se va a perder. Es, vayan a comprar esto. No, 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 él no, mejor anda vos. Y entonces lo cuida muchísimo al punto de que este joven no sabe relacionarse con jóvenes. Él prefiere jugar con los más chicos. Y yo le decía justamente hace 2 semanas, mira el peligro, ¿sí? Porque vos estás llevándole a un programa de jóvenes donde la meta es acompañarte a que lleves a tu hijo de la juventud a ser adulto, pero vos estás queriendo mantener a tu hijo como un niño. Entonces yo le decía, toma decisiones para que tu hijo deje de entenderse un niño y empiece a crecer hacia la adultez. Entonces muchas veces el problema es de los padres y del programa de niños, como vos dices, ¿no es cierto? Me toca tratarle como niño porque se comporta como niño. Más vale lo que vos tendrías que mostrarle es, ¿no es cierto? Tu comportamiento no debe ser como un niño porque ya no sos un niño. Y le muestras lo que la Escritura dice. Pero si vos pensás, voy a tratarlo así porque se comporta así, entonces vos estás siendo parte de que él se comporte así. Sí, creo que eso es lo que hay que cuidar. Y en cuanto a los que están sin padre, tienes que pensar, va a ser un ministerio mucho más largo, muy desgastante y deficiente. Porque si no estás acompañado de los padres, mucho de lo que hagas va a ser ahí, hasta donde puedas hacer. ¿Sí? Entonces, es por eso que uno tiene que preguntarse qué es más efectivo, familias sólidas o muchos niños que no tienen familias que los vayan acompañando. Entonces, creo que es un desafío hoy porque muchos hemos apuntado a hacer programas grandes donde traemos muchos niños, no pensando en la característica del niño. El niño necesita del padre. ¿Sí? Entonces, pienso habría que hacer al revés, pensar en alcanzar a los adultos para poder trabajar en la vida del niño. Sí, sí, sí. No, creo que ya me respondí mientras estaba, porque veo, mientras escuchaba la exposición y escuché también el de los jóvenes, veo que ustedes tienen una focalización niñez y juventud, o jóvenes, a partir de los 12 años más o menos aproximadamente, ¿sí? No contemplan la parte esa de adolescencia, que ahí es donde muchas iglesias también fallan en esto de a dónde ubicamos la adolescencia, y entonces hay problemas. Lo entiendo perfectamente. Y con respecto a los programas, mi pregunta iba justamente si estaban trabajando con niños con familia fuera de la iglesia. Entiendo que no es su foco es para los niños de acá, de dentro de la iglesia, por eso entendí que no están trabajando. Pero sí te cuento que hay programas que sí que se trabaja, si bien no masivamente, pero sí se trabaja en alcanzar la familia en esas situaciones en donde hay ministerios donde se trabaja con niños fuera y se hacen buenos trabajos, ¿sí? Hay también justamente capacitar a los equipos para hacer el puente luego que esos padres que son alcanzados ingresen a la iglesia de cierta manera, hacer ese puente para hacer familias fuertes, ¿sí? Claro. Sí, por eso yo pensaba, es un trabajo más a largo plazo, más desgastante para la iglesia, ¿sí? Y en su inicio es muy deficiente. O sea, hasta que no se alcance a toda la familia, el trabajo en la vida del niño hasta cierto punto es deficiente porque el padre no puede cumplir la tarea hasta que el padre entienda su responsabilidad bíblica. Creo que también el Espíritu Santo, creo yo, que también hace su tarea sobre niños que no tienen padres. Son siervos después tremendos. Claro, es lo que arranqué diciendo, ¿no? De hombres que hoy están entre nosotros. O sea, yo siempre se me viene a mi mente un alumno del CCP que tenemos que él con sus padres llegó a la iglesia y luego creció con la iglesia, pero son contados, ¿no es cierto? Entonces lo que habría que pensar es como iglesia, cómo hacemos el ministerio de niños de manera efectiva. Sí, entonces, creo que es pensar eso, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos de manera efectiva? Son focos, enfoques. Sí. Una pregunta, muy parecido al caso de una madre que está criando a los hijos. Un caso, si papá y mamá no están y el niño crece con los abuelos, ¿qué función cumplen los abuelos? Está limitada en la sería
en toda esa dinámica, disciplina, etcétera, ¿dónde están los límites y El abuelo nunca va a ser el padre. claro, O sea, la única forma en que el abuelo pueda cumplir 100% la función de padre es que el niño sea adoptado y que ahora el abuelo sea el padre legalmente, porque mientras tanto debe mantenerse en la posición de abuelo y eso va a limitar su tarea. O sea, él no puede ejercer disciplina, ¿sí? Disciplina en el sentido de la paleta, ¿no es cierto? Pero sí puede ejercer corrección, establecer límites, perder privilegios, añadir responsabilidades, pero estaría limitado en el sentido de si es muy chiquito, la corrección física no estaría ahí. Sí, sí, sí. Ahí habla... Sí, perdón. Vos mencionabas en un momento que por ahí hay cosas mejor no saberlas de los niños porque corresponden a los padres, y creo que eso es así. Pero ¿cómo actuar en un contexto en donde los padres de este niño no son creyentes y en donde esta situación que el niño tiene se la comenta a sus padres, pero sus padres no saben cómo solucionarlo? Entonces te la comenta a vos. ¿Cómo actuar en una situación así? Creo que es ver como la oportunidad para ir a hablar con los padres y predicarles el Evangelio. Creo lo más sabio sería ir con el niño, hablar con los padres, decirle, mira, me comentaron esto, me gustaría ayudarlos y explicarles, yo no puedo tratar este tema sin los padres. Sí, 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 creo que es la oportunidad abierta para la predicación del Evangelio, pero yo no sería sabio que tratemos temas más que todo sexuales, ¿no es cierto?, con niños. Sí, en muchos entornos se considera abuso que un adulto solamente hable con niños sobre sexo. Sí, 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 muchas gracias por intentarlo en un punto con un cafecito. Como el asadito. Ahora tenemos según el horario el descanso. El día a las 4:30, preguntas y respuestas. Gracias. Mañana.